24 de marzo es la calle realmente explotada y un mensaje muy claro para el gobierno. Quiero saludar a Miriam Bregman, le agradezco muchísimo que nos reciba hoy para hablar de este 24 y para hablar de las intenciones del gobierno. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuánto hace que no veías la plaza como ayer? Uy, un montón. La verdad ¿No? es que fue una jornada increíble. Fui y vine 2 veces de la plaza, o sea que caminé Sí. mucho. Y todas las calles laterales repletas, familias con niños, con niñas. Realmente una convocatoria más allá de los que vamos o las personas que van en agrupaciones, en organizaciones, Sí. que convocó a la más amplia marcha social, ¿no? Todos aquellos que se sintieron interpelados contra de decir algo contra el negacionismo del gobierno, ayer estuvieron en la plaza, así que Qué buena fue señal. enorme, Qué buena enorme. señal. Sí, a mí me parece una señal enorme, me parece la manera de contestar a ese negacionismo, porque no es la primera vez que hay negacionismo en la Argentina, no es la primera vez que hay teoría de los dos demonios, y las veces en que esas versiones ganaron fue cuando lograron meternos adentro, silenciarnos o no denunciar a todos los responsables. Así que salir a la calle y denunciar todas las responsabilidades me parece que sigue siendo la tarea del momento. De todas maneras, creo que sí es la primera vez desde el retorno de la democracia que tenemos ese discurso tan explícitamente instalado en el Poder Ejecutivo, ¿no? Pasó por el Congreso y se trasladó directamente al Ejecutivo. Eso me parece que podría ser lo tuvimos novedoso. distintas versiones. Justo estoy dando una cátedra en la Facultad de Derecho al respecto. A ver. Así que tengo muy presente por ahí los discursos. Mirá, el primer gobierno constitucional tenía muy presente lo que es la teoría de los dos demonios, ¿no? Dos demonios que se enfrentaron. Bueno, ustedes están en la radio de EVE, fue quien discutió contra eso. Pero después tuvimos los indultos Sí, también claro. eran como perdonar dos demonios. Sí. Ahora estamos en una versión donde directamente es un demonio, ¿no? Claro. Los militares. ¿Qué te Sobre pareció? todo. Perdón. Había se cortó un poquito y pensé que habías hecho un silencio. Perdón, Miriam. No, que los militares quieren volver a una teoría de una guerra para exculparse de sus propias responsabilidades. Estamos en ese debate que no solo es discursivo, también en la justicia estamos dando esa pelea. Yo actúo en la causa superintendencia, estamos esperando que Casación resuelva, pero los argumentos que explicó la Sala 1 de la Cámara Federal para reabrir la causa contra los militantes de los 70 son el discurso de Villarruel transformado en sentencia. Claro. ¿Y cómo te cayó esto que anunció Adorni de desclasificar archivos de la CIDE o de las Fuerzas Armadas durante la dictadura? Cuando esto es algo que ya había sido anunciado en su momento, ¿no? Sí, varias cosas. Uno, que fue anunciado con el decreto 4 del 2010, nunca se terminó de efectivizar, por lo menos en mi caso, que trabajo todos los días mucho el tema de archivos y apertura de archivos. Las aperturas más importantes que logré, sobre todo de las CIDES, por acceso a la información pública y en algún caso con la amenaza de una orden de allanamiento de algún juez que la otorgó, cosa que los jueces tampoco quieren hacer, ¿no? Porque podríamos tener todo muy rápido si la justicia dijese, bueno, vamos, allanamos los lugares que te estamos señalando los querellantes y se resuelve. Pero bueno, no se caracteriza nuestro Poder Judicial ni por valiente ni por enfrentar a los genocidas. No. Así que, y mucho menos los responsables civiles que pueden caer detrás de una verdadera apertura de archivos. Mucho menos. Claro, ahí ya empezamos con otro problemita. Yo quiero ver qué es lo que anuncia el gobierno, qué es lo que hace el gobierno con el anuncio, porque me temo que sea un revoleo de archivos que poco tenga que ver con lo que estamos pidiendo. Nosotros lo que pedimos es, ¿qué hicieron con las fichas de Gracelia? ¿Dónde iban a parar eso que él juntaba en la iglesia de la Estela Maris, aprovechando su condición de sacerdote, interrogando a los familiares a dónde iba esa información, quién la usaba? ¿Quiénes estuvieron detrás de la planificación del golpe? Los responsables civiles. ¿Quiénes se reunían con Martínez de Hoz en el Ministerio de Economía y determinaban medidas que perjudicaban a la mayoría? Es decir, es muy preciso lo que queremos con la apertura. Queremos la apertura de los archivos de la represión. Saber quiénes eran los que estaban detrás del brazo ejecutor. Quiénes realizaban cada uno de los operativos. Al día de hoy los conocemos solamente, en mi caso que soy abogada,
por la reconstrucción que hicieron los sobrevivientes, que vieron llegar el cuerpo de Rodolfo a la ESMA. Claro. Hoy digo porque se cumple hoy un nuevo aniversario, lo ¿no? recordábamos recién, sí, claro. Bien, bueno, gracias por recordarlo, del 25 de marzo del 77. Después de publicar la carta abierta a la Junta incluso Militar. recomendábamos, Miriam, releer la carta porque cuando habla sobre todo de lo que fue el plan económico parece que estuviéramos leyendo lo que sucede hoy en Argentina, ¿no? Total actualidad, y los responsables económicos, y dan los nombres de las multinacionales. Claro. Hoy cuando estoy peleando contra los despidos discriminatorios de Shell que ha realizado contra varios compañeros, fíjate que ella está nombrada en la carta abierta, o sea, hay cosas, o sea, el genocidio fue para eso, Vigencia fue para que total. esas multinacionales se instalen en el país y puedan hacer lo que quieran con el país y con nuestros trabajadores y trabajadoras. Así que veremos en qué consiste esa apertura de archivos, porque temo que, como hacen con la palabra memoria, usan la palabra verdad para un objetivo muy distinto del cual peleamos todos esos años. O también puede pasar que no pase nada, que sea algo que tiraron el 24 como para distraer un poco y que salió bastante mal, porque la verdad que la marcha se llevó toda la atención. Miren, mucho pibe ayer, ¿no? Porque en estos últimos meses se habla mucho de los pibes jóvenes y se cree que todos son libertarios o que todos están con Javier Milei, y ayer la calle desbordaba de pibes. Desbordada, creo que empezó a pasar con las marchas universitarias, donde incluso muchos pibes que se creyeron el cuento de la libertad, veníamos de un periodo de encierro, de una pandemia, y creyeron que la libertad era eso, era apoyar a este señor disruptivo, que gritaba, que se ponía campera de cuero. También hoy empiezan a darse cuenta que eso no es libertad, es la esclavitud asalariada, lo único que te propone Milei. Claro. Entonces, creo que también hay ahí una vuelta, y aquellos que por ahí estaban un poco apichonados diciendo, uy, son todos libertarios, ¿yo qué voy a hacer?, también empiezan a levantar la cabeza. Sí, hay un giro, lo vemos en la calle, lo vemos en la opinión pública, y te cierro con esta, Miriam, que no te quiero robar mucho tiempo. Mañana es miércoles, mañana los jubilados, las jubiladas, por supuesto, que vuelven a manifestarse. El gobierno ya está anunciando que mañana saca el protocolo antipiquetes de nuevo. ¿Qué crees que puede pasar? Bueno, creo que hay que de nuevo acompañar a los jubilados y jubiladas. Creo que no podemos regalarle a la miliquita Bullrich el reclamo de los jubilados. No lo hizo Norma Pla, no lo hicieron por años, no lo puede lograr ahora. Yo creo que acá es muy importante, los jubilados siguen teniendo el mismo problema que tenían el miércoles pasado. Entonces no los podemos abandonar. Miriam, gracias por recibirnos, te mandamos un abrazo. Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Estamos escuchando a Miriam Bregman. Bueno, hablando de todo un poco, ¿no? De la jornada del 24. Mañana los jubilados otra vez en la calle y Bullrich amenazando con el protocolo antipiquete y sobre todo los anuncios y el discurso, la narrativa del oficialismo con respecto a los derechos humanos. 12:26 minutos, ¿cómo están ustedes acá? Los estoy leyendo, los voy relojeando de a poco. Están en Somos Radio AM530, nuestro canal de YouTube. Sí, si quieren dejar mensaje de voz, 40 segundos, 1 minuto y los escuchamos. ¿Dónde? En el 11 32 000 530 y por supuesto también a través de todas las redes sociales. Quiero que me cuenten cómo la vivieron ayer, dónde estuvieron, ya que tenemos una audiencia tan pero tan federal. Si quieren mandar imágenes, pueden mandar imágenes también, una fotito, tampoco les digo que manden videos porque después no podemos verlos, pero nos cuentan un poco cuáles fueron sus percepciones después de este 24 de marzo, que todos los 24 de marzo creo que son históricos, ¿no? Todos los 24 de marzo decimos es histórico, siempre hay algo que le vamos sumando. Pero bueno, en este contexto de regresión en cuanto a derechos humanos, de no solo negacionismo, sino de apología a lo que fue el terrorismo de Estado, tanta cantidad de gente en la calle, me parece que fue un mensaje muy claro y que efectivamente es una jornada histórica y que estamos ante un momento de quiebre, un momento bisagra, ¿sí? No solo por el 24, sino por todo esto que venimos enumerando y por vulnerabilidades que el gobierno se da cuenta o está notando ahora y que antes creía no iba a tener, y a un año de gobierno está bastante desgastado por varias cuestiones, pero una situación económica muy acuciante, una dependencia del Fondo Monetario Internacional. Ahora se habla de un número de 20.000 millones de dólares que llegarían del fondo. Insisto, el fondo tiene que reunirse. Hoy hay una de esas reuniones, en principio informales. Podría demorar varias semanas la llegada del dinero al fondo y la pregunta es
cuánto tiempo tiene el gobierno de Javier Milei en esa dependencia, ¿no? Con la llegada de fondos frescos, por la baja en las reservas, la negativa en las reservas, por el aumento del riesgo país, por las tensiones sobre el dólar, y se asoma la versión de la posibilidad o del deseo del gobierno de Javier Milei de adelantar las elecciones al mes de julio justamente por estas crisis. Y no dije todo esto sin nombrar la criptoestafa que en cualquier momento vuelve a la agenda nuevamente, ¿eh? Así que es un escenario en un año electoral bastante complejo con un montón de elementos. Los leemos enseguida. Antes vamos a hacer la tanda, te cuento. En la próxima hora vamos a volver con un tema con el que ustedes se engancharon muchísimo, yo también la semana pasada, que es la situación de los tareferos. Hablaremos de la yerba, mate amargo, les diría, más amargo que el mate de común, porque la situación de los tareferos que se revientan trabajando, verdaderamente por 2 mangos, es hoy todavía mucho más angustiante. Y luego hablaremos también de libros y varios temitas más que no quiero anticiparles. Hacemos la tanda rapidito y llegamos. AM530. Somos Radio.